Hermanos, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Amén. Amén. Muy bienvenidos aquí a la casa del Señor, Amén. al templo de Dios. Y muy bienvenidos también todos los que ven estos mensajes allí en el YouTube, en las redes sociales. Un saludo para cada uno de ustedes. Amén. Estamos aquí, como les digo, en la iglesia de Millington, la iglesia adventista del séptimo día. Les voy a pedir por favor que todos inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amén. Nuestro gran Dios que está en los cielos, que tú nos hables, Señor, en esta mañana, en este sábado, tu día de reposo, que podamos entender tu mensaje, que pueda entrar a nuestras vidas, podamos aceptar y poner en práctica. Y que, Señor, tú seas el único que seas predicado, seas el único que seas honrado y glorificado, porque eres el único que merece la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, donde fue la lectura bíblica. Ahí en el capítulo 8 y en el versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El pasaje bíblico, o que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista, y es este de Daniel 8:14. Escogí este mensaje, hermanos, porque tengo un tiempo de que dije, voy a empezar a compartir con los hermanos, especialmente lo que enseña este libro, El conflicto de los siglos. Este libro, junto con la palabra de Dios, son los libros más atacados por Satanás y también por algunas personas. La verdad de Dios ha sido echada por tierra. Aún hay centros de teología, centros de enseñanza según bíblica, que han echado por tierra especialmente el santuario, el sábado. Muchos han apostatado, se han levantado también en apostasía contra este mensaje que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. ¿Qué es apostasía? Es de cuando una persona ha estado y ha aceptado la verdad de Dios, que una vez estuvo en la verdad, es cuando es apostasía que empieza a apostatar. No puede apostatar una persona si está en el error, sino aquella persona que ha estado un día en la verdad. En muchos lugares y aún predicaciones también hay mucha tristeza, hermanos, que a veces salen los hermanos, y también yo he sido uno de los que ha salido, nomás con la Biblia aquí, de regreso para su casa, porque el segundo predicador nunca citó la palabra de Dios. Aún hay todavía hay personas que se están levantando en contra de los testimonios, en contra también del espíritu de profecía. Hay campamentos en lugares que nunca se cita el espíritu de profecía. Hay iglesias. Y por eso a veces me preguntan, ¿y usted por qué a veces no viene aquí? ¿O por qué usted es el otro? Porque yo me salgo muy triste, hermanos. Porque esta verdad yo la he conocido durante, como dijo mi esposa, 33 años. Y esta verdad yo creo que no la debemos de echar por tierra, porque es lo que Satanás quiere. Porque con la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, nosotros completamente vamos a poder vencer. Porque estos libros nos enseñan cómo poder luchar, cómo poder pelear contra el enemigo de las almas. Vamos a leer página 462, como les dije, aquí de conflicto de los siglos. Página 400. ¿Qué les dije, hermanos? 62. Ok, 62. Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes,
ordenando la restauración y edificación de Jerusalén. En el otoño del año, ¿qué? 400 hermanos adventistas, 457 antes de Cristo. Tomando este como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallado en Daniel 9, del versículo 25 al 27. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año, yo no leo hermanos, estoy esperando de ustedes, en el año 27 de nuestra era. Cumplían exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana el Mesías había de ser muerto. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Primero. Las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a quienes, a los judíos. Al fin del periodo de la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34. Hermanos, que no les gane el hermano Nata, del año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300, quedaban aún 1810. 1810, perfecto. Contando desde el año 34, 1810 años, llegan hasta 1844. Entonces había dicho el ángel, será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. Amén. En el tiempo, hermanos, exacto. O sea, es muy importante constatar, por eso les digo, mis hermanos, estas cosas. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9. Vamos a leer mucho la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer mucho la palabra de Dios, porque a esto es lo que nosotros venimos a oír, qué es lo que dice Jehová aquí a la iglesia de Millington y también al mundo entero, porque la palabra de Dios es para todos. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaban la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle porque es un tema, dice el apóstol Pablo, muy extenso. O sea, este tema del santuario. Estamos hablando, como les digo, mis hermanos, acerca del templo de Dios. El pueblo de Israel fue muy bendecido por Dios al darle un templo como el que nosotros vemos en el libro de Levíticos. Amén. El santuario al cual se refiere aquí Pablo era el tabernáculo construido por Moisés, ordenado por ¿quién? Por Dios, como morada terrenal del Dios Altísimo. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 25, para leer el versículo 8. Libro de Éxodo, capítulo 25, mis hermanos, y versículo 8. Dice el versículo 8, me erigirán, en otra versión dice, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. El propósito de Dios era que le hicieran un santuario, una iglesia, para habitar en medio de ellos. Y es lo mismo que dice hoy en día. Él quiere un santuario. Amén. Para habitar en medio, mis hermanos, de nosotros. Y el versículo 9 dice, conforme, dice, a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo, el diseño de la iglesia móvil, dice, y el diseño de todos sus utensilios.
O sea, Dios quería que lo hiciera exactamente como le había mostrado. Dios le mostró a Moisés el mismo tabernáculo, el mismo templo del cielo para que lo viera. Así lo quiero. Quiero que lo hagas exactamente como yo te lo he mostrado. Versículo 40. Fíjense lo que dice el 40. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Imagínense qué maravilla, qué preciosidad y qué privilegio de Moisés, que Dios le haya mostrado el santuario celestial, el santuario del cielo. Los que buscaban la verdad encontraron, nuestros pioneros, el tiempo de los milenistas, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos, capítulo 8. Libro a los Hebreos, por favor, capítulo 8. Como les dije, vamos a estar viendo la palabra de Dios y estamos viendo hoy acerca del templo de Dios, tanto el templo que se erigió en el desierto por Moisés, como también el templo celestial que está en el cielo. Amén. Versículo 1 y 2 de Hebreos 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es ese tal sumo sacerdote? Pues, el Señor Jesucristo, que está oficiando allá a la diestra de Dios, allá en el lugar santísimo, que empezó a oficiar desde 1844, que pasó del lugar santo, hermanos, al lugar santísimo. Amén. Dice, el cual se sentó, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel, dice, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Hablando del santuario celestial, hermanos, no el que levantó Moisés en el desierto, sino en el que está oficiando y abogando por cada uno de nosotros en el santuario celestial, el Señor Jesucristo. Capítulo 9, aquí mismo en Hebreos, para leer versículo 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, hablando del terrenal y sacrificios que no pueden ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica, dice, ese culto. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, el mismo sacrificio del Señor Jesucristo, ya no de sacrificios de animales, sino el que fue ofrecido una vez por nosotros. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Fíjense lo que dice el versículo 5. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Y el capítulo 9 y versículo 24, dice el 24, porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué maravilla, hermanos, y qué preciosidad lo que el Señor está haciendo. La otra vez decía un hombre, hasta en este momento lo está citando mucha gente, muchos adventistas, decía, yo ya no creo en la doctrina del santuario. Y la palabra de Dios está repleta, está llena. Es un mensaje que nosotros debemos de predicar, un mensaje que nosotros debemos de estudiar. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, que cuando se tratan estos temas tan esenciales, tan importantes, como que el enemigo nos empieza a traer el sueño a la memoria. O sea, estos temas que son de vida o muerte, hermanos,
son importantísimos. De este tema del santuario, del templo de Dios, nosotros procedemos. De ahí venimos, mis hermanos. Se tuvo que estudiar el santuario para poder comprender la doctrina de los 2300 días, para poder entender que el Señor Jesús no venía a la tierra como se pensaba, sino que Él pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y en 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14 y de los 2300 días, el Señor Jesucristo llegó a oficiar ahí en el santuario celestial. Así como el sumo sacerdote en el santuario, en el tabernáculo que levantó Moisés, entraba una vez al año. El Señor Jesús empezó el juicio investigador. Ahorita están siendo investigadas nuestras vidas, nuestros secretos, todo lo que nosotros hacemos está siendo investigado, está llevando a cabo allí en el lugar santísimo. Recuerden cuántos departamentos tenía el santuario que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Ustedes saben muy bien, hermanos. Tenía el atrio exterior. Que estaba, vamos a recordar lo que ya leímos en Hebreos, vamos a recordar todo lo que existía. Nosotros sabemos que a la entrada estaba el altar de qué, hermanos? De los sacrificios. Estaba el lavacro en el que se lavaban. En el lugar santo, ayúdenme, hermano. ¿Qué existía en el lugar santo? La mesa de los panes. ¿Qué más? El candelabro. ¿Qué más? El incienso. El altar del incienso estaba a la entrada para entrar al lugar santísimo. Estaba allí en medio. Se entraba al lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto que contenía las 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos escritos, no por el dedo de Moisés, no, por el mismo dedo de Dios. Amén. Y por eso son eternos. Por eso la ley de Dios ha sido atacada y nunca podrá ser derribada. Nunca podrá ser destruida porque fue escrita con el mismo dedo de Dios. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estaba el maná, hermanos. Estaban los ángeles que cubrían ahí el arca, que estaban arriba. Así como en la presencia de Dios, que están ahí los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que estaban en el arca del pacto con Moisés están en el mismo cielo. Donde está el Señor Jesucristo al lado de Dios. Todo lo que estaba en este santuario terrenal está en el cielo. Juan, no, vamos acá mejor. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministra por nosotros. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, por favor. Daniel, capítulo 7, y vamos a leer versículos 9 y 10. Dice el versículo 9: estuve mirando, ¿quién? Daniel. El profeta Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas de él mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, completamente el juicio investigador de lo que está pasando. Juan vio el templo de Dios también en el cielo, hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a correr inmediatamente a Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis 4:5. Vamos a ver cuando Juan vio el templo de Dios en el cielo. Versículo 5. Dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas. Ahí está el candelabro, hermanos. 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Ahora capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8, y para leer versículo 3. Dice el versículo 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar
con un incensario de oro. Ahí está el utensilio del incensario, hermanos. Esto está viendo Juan, esto lo miró Juan, el discípulo amado, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Capítulo 11 y versículo 19. Aquí mismo de Apocalipsis, versículo 19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo. Se le abrió a Juan y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Cuál es la arca del pacto? La que contiene los 10 mandamientos, hermanos. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Siempre que Dios se presenta, siempre sucedió eso, hermanos. Qué lindo y precioso. La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía que también está en Zacarías, hermanos. Vamos a ir al libro de Zacarías. Les prometí que íbamos a leer mucho la Biblia, hermanos. Amén. Libro de Zacarías, capítulo 6, por favor. Ok. ¿Cuál les dije, hermanos? 6, capítulo 6. Capítulo 6, ¿verdad? Ok. Dice el capítulo 6 y vamos a leer versículo 12 y 13. Dice el 12: y le dirás, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Aquí está el varón cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, que es lo que estamos hablando esta mañana, del templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado. ¿Quién es el sacerdote? El mismo Señor Jesucristo, y entre ambos habrá concordia y paz, o sea que estarán completamente de acuerdo. Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, hermanos. Nuevo Testamento, libro de Efesios, para leer capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Fíjense, vamos a leer del 19 mejor, del 19. Efesios 2, 19 al 22, dice: por eso, ya no sois extranjeros, ni forasteros, hablamos a nosotros, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de quién? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. En él, dice, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué linda, hermanos, y qué preciosa es la palabra de Dios. Citando la palabra de Dios en nuestras predicaciones, en nuestros estudios, nadie puede ser confundido. Nadie nos puede confundir. Nos puede confundir la palabrería de nosotros como seres humanos, hablando palabras de hombres. Pero cuando nosotros vamos a un escrito está, las cosas son diferentes. Entendemos claramente que la principal piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. Es en el cual la palabra de Dios nos ha venido diciendo, en el cual debemos de crecer en conocimiento y aceptación, que Él es nuestro Señor, que Él es el mismo Jehová de los ejércitos, porque todo fue creado por Él y para Él. O sea, qué precioso, hermano, y qué lindo. Es a Cristo a quien pertenece, mis hermanos, la gloria, la redención de la raza caída. Aquí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Amén. Un momento, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Amén. Dice el Señor en su palabra. De Jesucristo. Dice, vamos a leer mejor del 4 para entender mejor esto. Vamos a leer del 4 al 6. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. ¿Qué nos ha hecho el Señor? Reyes. Reyes por su sangre, por su sacrificio perfecto. Nosotros dice reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Precioso, hermanos. Y aquí en el capítulo 3, mismo de Apocalipsis, versículo 21. Versículo 21 dice: al vencedor le concederé que se siente ¿dónde? Conmigo, dice, en mi trono. Amén. En el trono del Señor Jesucristo. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo que es del Padre también es del Hijo. Y lo que es del Hijo también es de los hijos que somos nosotros. Amén. O sea, qué precioso que el Señor Jesucristo está dispuesto a compartir lo que su Padre le ha dado. Lo que es del Padre también es del Hijo. Cuando su obra mediadora termine, esto va a suceder, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo termine su obra en el santuario celestial, cuando Él diga, consumado es, va a suceder esto. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, hermanos. Libro de San Lucas, en el capítulo 1, por favor. Lo que en Lucas, capítulo 1, vamos a leer versículos 32 y 33. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, dice el Señor, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es cuando el Señor Jesús termine su obra, cuando termine el juicio investigador, cuando termine de oficiar en el santuario celestial, allá en el lugar santísimo, entonces se llevará a cabo esto, hermano, que llegará a ser, como nosotros lo conocemos en el libro de Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores, en el trono en compañía del Dios eterno, que existe por sí mismo. Está aquel que ha llevado nuestros pecados. Amén. Y ese aquel es el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, hermanos. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos 4 y versículo 15. Fíjense lo que dice aquí esta declaración bíblica, especialmente que la hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 15 dice, de Hebreos 4, no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, que sí se compadece, dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchos dicen que no podemos vencer. En la clase de escuela sabática se decía que si podemos guardar los mandamientos de Dios, claro que los podemos, de acuerdo a esta declaración, que el Señor Jesús dice era con pasiones semejantes a las nuestras, tanto los profetas como también el Señor Jesucristo. O sea, podemos, hermanos, claro que sí. Y capítulo 2 y versículo 18, dice el versículo 18 ahí mismo de Hebreos 2:18, dice pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos, hermanos, esa gran promesa, o sea, preciosa. Primera de Juan, aquí en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por quienes, por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos.
Así que el que no guarda sus mandamientos realmente no conoce al Señor Jesucristo. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Como dicen en inglés, es un liar. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como el gran sumo sacerdote que tenemos ahorita, hermanos, en el cielo. La ley de Dios quebrantada exigía, mis hermanos, la vida del transgresor. Nosotros sabemos cómo fue todo el sistema de sacrificios allá en el libro de Levítico, que era lo que se llevaba a cabo, cómo se llevaban los animales para ser sacrificados por el pecador, cómo se llevaba a cabo la purificación del santuario por medio, de animales. Vamos a leer nomás 2 citas bíblicas para que nosotros podamos entender algo. Vamos a ir al libro de Levíticos, hermanos, capítulo 16. Levítico capítulo 16. Y voy a vuelo de pájaro, hermano, voy rápido. Así que no se nos haga de que tenemos ya un tiempo aquí de pie, que estamos con la palabra de Dios. Capítulo 16 y versículo 16. Dice el versículo 16, dice, así purificará el santuario. Ya ven que leímos nosotros en Daniel 8:14, que será purificado el santuario, ¿verdad? Del cielo. Dice, y el santuario de la tierra sierra, dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Si nosotros leemos el versículo 15, dice esto: después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y por eso es como se llevaba a cabo, mis hermanos, la purificación. Ahora el versículo 19, dice el verso 19, esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Imagínense lo que se llevaba a cabo, hermanos. Así lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Y ahora el versículo 8, aquí mismo de Levítico 16, versículo 8. Luego echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por suerte por Azazel. Nosotros sabemos muy bien qué era lo que se llevaba aquí a cabo. O sea, Azazel representaba a Satanás. Lo tenían que llevar al desierto, a tierra inhabitada, y lo dejaban ahí en el desierto. Cuando lleguen los 1000 años, hermanos, va a suceder lo mismo. Satanás quedará aquí, atado, como nosotros sabemos, por las circunstancias, y a él, a todas las personas que hizo pecar, que incitó a pecar, tentó pecar, todos sus pecados, desde Adán, se le echarán completamente en la persona de Satanás, así como lo estamos viendo aquí, lo que esto simbolizaba. Ahora el versículo 21 y 22, hermanos, del libro de Levíticos capítulo 16, 21 y 22, fíjense lo que dice: pondrá Aarón sus 2 dedos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Y esa persona no podía volver al campamento, hermanos. Tenía que lavarse, tenía que bañarse bien y lavar su ropa para poder ingresar al campamento. Y la obra que está haciendo el Señor Jesucristo en el santuario celestial está haciendo la misma que hacía en el santuario hebreo. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Vamos a ir, con esto vamos a terminar, hermanos. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos, por favor. Regresemos otra vez al libro de Hebreos en el capítulo 6. Capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice el 19: la cual tenemos
como segura y firme ancla del alma, Amén. y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 9, aquí mismo en este libro de Hebreos, versículo 12, dice el 12. Vamos a leer del 11 al 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Cómo es el santuario celestial, hermanos? Perfecto. Es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él está ofreciendo ante el Padre su propia sangre, su propia vida que dio por nosotros, hermanos. Él dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, todas las cosas que Dios le mostró a Pablo, cosas que iban a suceder. Y hoy nosotros vemos lo que ha sucedido en 1844, que pasó el Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo. Voy a leer otra cita aquí de Conflicto de los Siglos, 474, hermanos, por favor. Así que si ustedes las quieren anotar, y si tienen este libro en su casa, pues perfecto. Dice, la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación. ¿Qué empezó en 1844, hermanos? El juicio investigador. Una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando venga su galardón, dice, está con él, dice, no, perdón, lo leí mal. Dice, esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando venga, dice, su galardón está con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra, hermanos. O sea, una obra que el Señor ha preparado, o sea, especialmente para cada uno de nosotros. Voy a leer también, hermanos, no creo que se me pase esa cita, la iba a dejar pasar, pero creo que no es correcto. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 22. Esto es importantísimo. Imagínense, dejarla pasar es como termina el libro de Apocalipsis. No puede ser posible que Daniel García haga esto, que deje pasar una cita que es nuestro alimento, es importantísima, hermanos. El postre. Ok, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Dice, vengo pronto. Imagínense de preciosa. Y mi galardón, dice, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y muchos que andan diciendo que el Señor Jesús es alguien que, el primer ser creado, alguien que fue creado en alguna ocasión por Dios. Es el mismo Dios eterno. Amén. Alguien que puede estar oficiando en el santuario celestial no puede ser Aarón, no puede ser un ser creado como nosotros. O sea, sino es el mismo Dios eterno, el mismo Jehová de los ejércitos, que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Versículo 7, vengo pronto. Bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Qué preciosa, hermanos, y qué linda es la palabra de Dios. Amén. Al final de los 2300 días o años, en 1844, Cristo entró en el lugar santísimo. Que se nos quede bien esto en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos. Cristo entró en el lugar santísimo, o sea, del santuario celestial, para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Y ahora sí termino con esto, como que les he dicho varias veces que termino, hermano. Ahora sí vamos a terminar, hermanos. 475. Hasta mi esposa me echó una sonrisa como aquella vez que me enamoró completamente. Ok. Página 475. Se vio además
que mientras el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados, como les dije hace rato, finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos, de los que se arrepienten verdaderamente, van a ser puestos sobre Satanás, sobre Azazel. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, cuando la purificación del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. ¿No entiendes? Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, que está haciendo ahorita en el santuario celestial, allá en el lugar santísimo, dice, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado Amén. para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Nuestro gran Dios que está en los cielos, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú nos has hablado por medio de ella en esta mañana. Amén. Que Señor, sigamos confiando que tu palabra es segura. Amén. Que Señor, tú nunca has mentido y ni mentirás. Que Señor, podamos vivir por ella, ya que durante todos estos años nos hemos mantenido firmes a que hayan pasado tanta cosa en la historia nuestra. Aunque está también por pasar la pandemia, Señor, todavía estamos firmes, estamos de pie, confiando en ti Amén. y creyendo que muy pronto vendrás en las nubes de los cielos. Que Señor, que amemos siempre esa cruz, Amén. donde tú moriste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.